Ok. Ok, ya nos quedamos en la parte de, como decía, método hipotético deductivo, que es el tema de, básicamente, investigación. Ahora, bases antropológicas de la mente y de la conducta, ¿vale? Recordemos que, pues, la mente hace el proceso mental, y esto se ve reflejado en la conducta. ¿Por qué era importante para los psicólogos, este poder visualizar y decir, ok, ¿cómo podemos medir la mente? Ellos pensaban que era a nivel de conducta, o sea, que solamente podíamos ver las conductas y de ahí ya podemos decir qué pasa en la mente. Sin embargo, actualmente, pues ya empezaron con diversas teorías y posteriormente han ido evolucionando hasta la parte de la neuropsicología, que ya es una rama que va de la mano con la psicología y la medicina, en donde como tal ya se pueden medir los procesos psicológicos. Obviamente para ello necesitamos de la tecnología como tal. En psicología, ¿cómo creen que podemos medir los pensamientos? Por medio de exámenes psicométricos. Ajá, sí, ¿qué más? Por por las conductas y la expresión no verbal. ¿Ok? Más por las conductas. Por ejemplo, bien dijo Belén, uno es por medio de las herramientas psicométricas, eso puede ser, y otro puede ser a través de bitácoras de comportamiento, por ejemplo, los conductivos, para ver un proceso de una persona que quiere dejar de fumar, pues es la conducta, ¿no? Hacer, fumar. ¿Cuántas veces lo hace? Lo tendríamos que medir. Para eso hay reportes de comportamiento. No sé, día lunes, ¿cuántos cigarros prendí y en qué horario? ¿No? Y así se va midiendo la conducta. He tenido el pensamiento obsesivo del suicidio. Por ejemplo, yo viene, quiero suicidarme, ¿no? Tengo intenciones. ¿Cada cuándo se repiten esa tendencia de pensamiento? Aquí el paciente o el usuario nos tendrá que estar identificando cada cuánto se repite este tipo de pensamientos, ¿sale? A nivel conductual, recordemos que esto estamos hablando con el conductual. Y bueno, empezamos con esta parte. Las partes biológicas, primero que nada, lo da por Darwin. Darwin, ¿de qué hablo, chicas? Principalmente De de la de la evolución evolución. del comportamiento. Es correcto. Él nos habló de la evolución y de la adaptación de los organismos al medio ambiente. Él decía que los organismos que no se adaptaban, ¿qué pasaba? Morían. Se morían, exactamente. Entonces, las especies provienen unas de otras por evolución mediante selección natural, es decir, el más fuerte va a sobrevivir. Es lo que él mencionaba. También uno de los aportes que él nos hizo y de los grandes a la psicología es que todos actuamos a través de instintos. ¿Sale? Hasta el siglo XIX la biología fue fijista. Las especies habían sido creadas tal como son ahora, no provienen unas de otras. Es decir, el fijismo decía que no podía haber ningún cambio en ellas, no hablaba de la evolución como tal. También para explicar fósiles que hoy no existían. Obra del cristianismo medieval, interpretación literal del relato bíblico de la creación. Recordemos que antes de la ciencia, ¿quién estaba? La religión. La religión. Película para que vean también ahí Nombre de la Rosa. Es una película que habla en el tema del oscurantismo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de oscurantismo? En la historia en la historia. Básicamente es una etapa de aletargamiento para la ciencia. Es cuando la ciencia estaba detenida por la religión como tal.
en esa película del nombre de la rosa, se nota como todo lo que tenía que ver con la ciencia era oculto, ¿no? Porque si no, pues los mataban como tal, ¿no? Bueno, básicamente el fijismo, recuerden, Darwin habla de la evolución de las especies. En la parte del siglo XIX, pues aquí mencionaban que las especies no evolucionaban, había una concentración de la parte bíblica en donde solamente la creación, ¿quién creaba? Dios, A los humanos y a todas las especies. Dios. Dios, ¿no? Aquí todavía no, la etapa de la evolución y de la creación, pues apenas empezaba a salir. En esta parte tenemos que tener en cuenta que la filogénesis, cuando se empieza a hablar, esta filogénesis habla de la evolución de las especies de los seres vivos, la que estudia la evolución de los seres vivos. La ontogénesis es la evolución de cada ser vivo a lo largo de su propia vida. Es decir, una es el inicio, por eso dice génesis. ¿Qué significa génesis? Inicio. Inicio de todas las especies. Entonces, la diferencia entre la filogénesis y la ontogénesis sería la evolución de cada ser vivo a lo largo de su propia vida. De hecho, hay varios documentales de especies cómo han ido evolucionando y adaptándose, ¿no? Hay especies que hoy en día viven desde que estaban los dinosaurios, imagínense hace cuánto tiempo, y que se han adaptado, y hay especies que siguen encontrando nuevas. Dice, el hombre tiene antecedentes y mucho en común con los animales inferiores, claro, ¿no? Porque también ha habido una parte de la evolución del ser humano. Hay varias que dicen, nosotros venimos del mono, ¿no? Que ahí viene la evolución. Orígenes biológicos, la herencia de los caracteres adquiridos, la atrofia y la hipertrofia de órganos según el uso. Los cambios considerables y sostenidos del medio crean necesidades de adaptación nuevas. ¿Ustedes creen que al día de hoy nosotros hemos evolucionado o involucionado? Es decir, ¿seguimos evolucionando? Estamos en cambio constante. Hoy 2024, ¿qué factores afectan para que un ser orgánico evolucione? El ambiente, El ambiente, uno, ¿qué más? La alimentación, Ajá, la ¿qué sociedad, más? La ciencia, ¿Cómo la ciencia? como evolución de tecnologías. Vas bien, pero un poquito más aterrizado, Lu. ¿Cómo nos afectan estas tecnologías a nuestra evolución? Pues al contrario nos afecta. Ujú. Ejemplo, Mm, vas bien, pero ejemplo. como los robots. Ajá. Ajá. ¿Qué hacen los robots? O sea, ¿cómo nos afectan a nosotros? Pues ya no nos deja hacer como a veces como cosas que uno puede hacer por uno mismo. Ok, ¿alguien puede ayudar a su compañera Lu? Ahí va, sobre esa línea. La tecnología nos ayuda a evolucionar porque nos facilita el entendimiento y aparte nos cambia nuestro modo de comportamiento, ¿no? Simplemente una tecnología muy fácil es esto, el popote. Ujú, Nosotros estamos acostumbrados, antes o usualmente tomamos de un vaso así. ujú. La tecnología nos ayuda a que solamente hagamos esto. Ok, Entonces, hacemos un cambio de comportamiento para poder adaptarnos. Eso es, bueno, haciendo más simple el ejemplo. muy bien, gracias.
Y está hablando de comportamiento, pero la evolución va en todo, psicológica y fisiológicamente. Por ejemplo, una de las evoluciones que se han visto muy claramente en el ser humano es, por ejemplo, la parte de los colmillos, la parte dental, ¿no? Porque la pregunta era por qué teníamos colmillos. Anteriormente, en la época de la prehistoria, pues que utilizaban nuestros antepasados para comer, rasgaban la carne, ¿no? Les ayudaba. Por ejemplo, también la parte de personas donde hace mucho frío. ¿Cómo son las personas donde hace mucho frío? ¿Son más velludas? Sí. Sí, ¿No? Todo eso va afectando, va afectando. Por ejemplo, yo veía un documental acerca de un chico ahora con las tecnologías, como lo decía Lu, ahora de los juegos, de los videojuegos, ¿no? Que desde los 5 años jugaba videojuegos y ¿qué hizo con su cráneo? le modificó. Se modificó, ¿ok? Maestra, yo tengo una duda en eso, Ujú. porque, o sea, en algún tiempo vimos esa teoría y entonces dicen pues que el que se adapta es parte de la evolución, el adaptarse. Ajá. Pero, por ejemplo, si yo me digo, si alguien que tenía los colmillos grandes y que después su descendencia ya no los tuvo, o bueno, en general nosotros, algunos ya no los tenemos tan largos, o sea, eso es parte de la evolución, pero ¿cómo se llega a no tener Por eso? el, Pues es, por la atrofia. ¿Mande? sí, pero haz de cuenta que, como decían, no Ajá. sé, es que en algún país, no sé, no ocupaban, no sé, el dedo pequeño del pie y ya de repente ya todos nacieron sin dedo pequeño, o sea, algo así. Sí, Cuando ¿de nosotros qué manera nacemos, se adaptan? cuando nosotros nacemos o somos fecundados, ¿qué se transmite? ¿Qué transmite Ujú. el gen X y el gen Y, que son los que se necesitan, bueno, por parte de la madre y por parte del padre, cuando hay una fecundación? ¿Qué se Ujú. transmite? La genética, ¿no? La carga genética. La carga genética tiene memoria, Ajá. ¿no? Entonces dicen que nuestro ser humano es tan perfecto que dejamos de hacer, obviamente la evolución no es de la noche a la mañana, ojo, no es a través de, hoy Belén no utiliza sus colmillos, mañana su hija Que no va ni a tener tengo. colmillas. No, esto es a lo largo de los años. Se va modificando, el cuerpo va transmitiendo lo que sí necesita y lo que debemos estar más es de lo que necesitamos para sobrevivir, ¿sale? Entonces, la evolución se va dando a lo largo de los años, no es de la noche a la mañana. En aspectos biológicos, en aspectos psicológicos, por ejemplo, ¿qué pasaría, Belén? ¿Tú, Belén, sabes utilizar la computadora? Sí, Ok, poquito, pero sí. la sabes utilizar. Escribir y todo, internet. ¿Actualmente qué puesto tienes? Soy gerente. Ok. ¿Qué pasaría con Belén si ella estuviera en la parte de ventas, pero no supiera utilizar la computadora? No, pues no me dan el trabajo. ¿Por qué no le dan el trabajo? ¿Porque Belén sea mala? O sea, la están Mm. considerando, pero ¿por qué no le darían el trabajo? Pues porque es necesario saber computación y eso. Es decir, si Belén no tiene las capacidades para adaptarse a su medio ambiente, por ejemplo, si hoy el puesto requiere que Belén utilice la computadora y ya la capacitaron y de verdad Belén se niega a eso, ¿qué va a pasar? No, pues no me dan el puesto. No se va a adaptar, ¿sale? ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros abuelitos, los que todavía tenemos? Bueno, yo ya no tengo, pero ¿qué pasa? Ay, no quiere. Bueno, a veces los señores, por ejemplo, aquí llegan con el celular y luego dicen, ¿qué modelo es? Y entonces hacen esto. No sé, entonces pues no, hay que meterse y todo. Y no saben moverle. Y casi todos dicen, es que mi hijo me compró un teléfono pero no le sé mover. Ujú. ¿Qué Y yo quiere a veces decir? les digo, le enseño, así. No, nomás dime qué modelo es y ya. No quieren enseñarse. Es correcto. ¿Sí están viendo mi pantalla? Perdónenme. Sí. Ok.
Sí. Sí, no las alcanzo a ver. Ahora, ¿qué quiere pasar con esto? ¿O qué nos quiere decir la parte de la adaptación? La adaptación se da en varios niveles. Se va a nivel psicológico, a nivel biológico, a nivel cultural. Si una persona no se adapta, muere. ¿Qué pasa con las psicopatologías? ¿Todos somos sanos? ¿Ninguno de nosotros tenemos características psicopáticas? Todos tenemos características psicopáticas. Todos. ¿Y por qué todos estamos funcionando aquí y no estamos en el psiquiátrico? Pues Porque por, nuestra naturaleza es buscar la forma de adaptarnos. y aparte son como, por ejemplo, si hay 10 rasgos de eso, a lo mejor tenemos uno o dos, o medio de uno. O medio Pero de si uno. tuviéramos todos, pues no estaríamos aquí. ¿Qué pasa con las personas que llegan con nosotros como usuarios? Como psicólogo, ¿qué creen que pasa? ¿Qué les está pasando? Pues que de estos rasgos ya tienen varios, ¿no? Que No les cuesta necesariamente. trabajo adaptarse, ¿Mande? que les cuesta trabajo adaptarse. Alguna situación, hablando de casos ligeros, ¿no? Alguien que le falta una resolución de problemas, que está en una toma de decisiones, etcétera. Es decir, en ese momento le está costando el proceso de adaptación, que falleció algún familiar, que hizo cambio de trabajo, que hizo cambio de pareja. Eso le está causando algún conflicto mayor, que no lo está dejando ser funcional dentro de una sociedad, que recordemos que la normalidad es con base a la norma, es decir, donde estoy en la cultura, ¿vale? Por ejemplo, un obsesivo compulsivo, yo les puedo decir que puede ser muy exitoso a nivel empresarial. Pero ¿qué pasa? Cuando esa obsesión o compulsivo lo lleva a un extremo en donde ya afecta no nada más al sujeto, porque el sujeto lo puede controlar todavía, pero cuando ya está afectando a su entorno es cuando ya hay una desadaptación, ¿no? Por eso es importante ver, ok, ¿qué está pasando con el sujeto? ¿No? Y por eso vemos la parte biológica y también cultural. ¿Qué pasa si la persona, por ejemplo, hoy yo me voy a vivir a Sinaloa? ¿No? Pues para empezar, tiene aspectos globales que me pueden afectar, como el calor, Se muere de calor, maestro. ¿no? Que esté insoportable. Todos esos aspectos, por eso es importante ver la parte de la evolución y la parte porque es importante la adaptación, ¿ok? A nivel biológico, uno de los primeros son la parte genética, ¿no? Sí, a lo largo de los años se va perdiendo. Ahora, los procesos mentales todavía no hay estudio, ojo, de cómo nos afecta. Pero, por ejemplo, hoy un chavito de secundaria puede hacer una operación básica sin la calculadora de lo que han No, visto, no. ¿no? Ok, efectivamente, ese es un proceso básico que utiliza la memoria y la resolución de problemas. ¿Qué ha pasado? Que ahora los niños son más tecnológicos, requieren de la tecnología. ¿Qué es bueno o malo? No lo sabemos hasta que empieza a haber estudios, ¿no? Sí, sí, como decía Luz, ahorita podemos presuponer que es malo, podemos presuponer, pero no lo sabemos porque no está medido ni cuantificable, ¿no? Sí, cuando a lo mejor podemos decir, pues las personas ya están, los procesos básicos ya tienen una herramienta para hacerlo, pero ¿qué tan dependientes pueden llegar a ser? ¿Y cómo nos afectan a nivel mental estas operaciones básicas? Por ejemplo, las matemáticas, ¿por qué creen que hay matemáticas siempre? O lo ponían como parte de la currícula. Porque hay una diferencia entre matemáticas e historia. ¿Cuál sería? Que las matemáticas usan el razonamiento y la lógica. Es correcto, excelente respuesta. La historia maneja la memoria, ¿no? Nuestra memoria, pero la parte del razonamiento y la parte lógica, esa se utiliza toda la vida. No sé si te acuerdas, Abby, que me decías la parte de la asertividad, ¿no? Si se va desarrollando y todo.
Pues ahí está una respuesta. Si yo no utilizo el razonamiento, la lógica, créeme que la parte de la asertividad no va a existir. ¿Sale? Habría que ver ahorita en los modelos educativos que ahora ya les piden, porque ahora les piden, ¿no? E incluso la calculadora, cuando antes te la prohibían. Cómo eso ayuda al desarrollo de pues del estudiante. ¿Sale? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Me paran 10:30, por favor? Sí. Dice, también puede aparecer nuevos órganos por sentimiento interno. El esfuerzo en determinados órganos hacen que acudan los fluidos corporales. El sentimiento interno lleva al animal a vivir en determinado ambiente. Pues hay varias cosas, chicas. Por ejemplo, otra de las cosas que se dice que se pasan son las enfermedades. Ujú. ¿No? Y también hasta eso hay una adaptación hacia las enfermedades, una resistencia. Hoy, por ejemplo, la parte de la alimentación que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no es la misma que tenemos, y eso se ha comprobado bastante, ¿no? Los fertilizantes y todo lo que se utilizan en las plantas, incluso los animales, hoy nos están causando problemas a los seres humanos, pero también una adaptación. Ahora, por eso la tasa de mortalidad, ¿es más alta o es más baja? ¿Quién me dice? En México, ¿hoy la tasa de mortalidad aumentó o disminuyó? Es decir, ¿la gente muere más joven o más longeva? Mm, Muere más joven, ¿no, maestra? Habría que ver, por ejemplo, ¿sabían que las mujeres tienden a tener más enfermedades que los hombres, pero viven más que los hombres? Sí. Es porque los Bueno, hombres nos consumen. una vez vi A una ver, cosa que dice ajá. que, por ejemplo, las mujeres que hacen, ay, es que no sé cuántos años sean, que actualmente tienen 70, 80 años, este, tienen problemas con sus pulmones y así, porque muchas veces cocinaron con leña o algo así. Ah, sí, eso en general toda la gente que estuvo en contacto, que son nuestros abuelos, incluso todavía a nuestros padres les tocó, tienen un tema pulmonar por el tema de cómo cocinaban. ¿Alguien más iba a decir algo? No sé si era Inés o Luz. ¿Quién iba a decir? Alguien dijo, es cierto, los hombres y se quedó ahí. Escuché. O yo ya estoy alucinando. Mi percepción ya está mal. Yo no dije ¿Qué? nada más. Ay, es Inés, yo no, No, yo no. yo como que vi que era Abby. Abby, Ya que no sé por qué de está. pronto no me aparecen aquí todas las caritas. Pero bueno, esos son temas importantes que nosotros en el tema de psicología hay que saberlo, ¿no? O sea, muchos dirían por qué y casi no se pregunta. La verdad es que en el tema, chicos, por ejemplo, en la parte organizacional no lo van a preguntar o lo van a preguntar por tema que les pide la empresa. ¿Usted cuenta con alguna enfermedad o tiene alguna enfermedad? Pero no ahonda más. En la parte educativa, por ejemplo, sí es un lugar en donde vamos mucho en la parte de la entrevista a la parte biológica. ¿No? Si tuvo algún problema cuando nació, cómo fue el embarazo, si la mamá fumó durante el embarazo. Ahí sí lo tenemos que ver por el tema de procesos mentales que pueda estar desarrollando el niño. ¿Sale? Entonces, hay que estar como muy al pendiente. Dice, principio de perfección. La escala de los seres vivos va de organismos simples a complejos. Organización jerárquica, tendencia a la naturaleza a la perfección o a la formación de estructuras cada vez más complejas. El finalismo, la evolución parece perseguir un fin que se manifieste en el sentimiento interno de los animales al determinar vivir en un ambiente. Es decir, nos sigue hablando de la misma evolución, ¿no? Siempre se va a modificar. ¿A dónde es?
hacia la mejora. Pero para eso tienen que morir muchas especies. De hecho, hay una película, es muy chistosa, que se llama justamente Evolución, que te manejan rápido cómo evolucionan las especies, mueren y vuelven a evolucionar, mueren y vuelven a evolucionar. Y así estamos, ¿no? Una persona, adelante, Abby. Estaba revisando, perdón que me regrese un poquito, estaba revisando sobre la tasa de mortalidad. Del 1930 en México, la tasa era de 34 a 40 años, de 1930 a 1970. En el 2000 al 2022, la tasa de mortalidad es de los 74 a los 75 años, de entre 74 y 75 años. ¿Qué creen que pasó ahí? Nos hemos vuelto más fuertes. Sí, pero Gracias también a las hay gracias algo. Pues habían ya entrado biológica. las pestas, ¿no? ¿Mande? Entraron como pestas en ese tiempo, ¿no? ¿En Virus. qué? Perdón, es que no escucho bien. Grítanos. Es que no puedo gritar porque estoy en mi Bueno, trabajo. escriben. ¿Qué pasaba anteriormente, chicos? Antes de ser fuertes. Había muchas Históricamente. epidemias Pues por las enfermedades nos atacaban totalmente. Uno, pues no existía la parte de los antibióticos. Dos, Ajá. ¿por qué antes decían que se casaban hasta la muerte? ¿Nunca se han puesto a pensar esto? Hasta que la muerte nos separe. porque eran muy propensos a morir después de cierta cantidad de años, después de que se casaron. Eran muy propensos a morir, no Es escuché lo que, demás. es que a lo que yo sabía en la historia medieval era que cuando se casaban hacían como una especie de pacto en donde compartían como tipo sangre y muchas veces estas heridas no sanaban, entonces después del matrimonio o del parto era muy común que llegaran las enfermedades, no se trataran y esto provocara la muerte. Es por eso que se decía que hasta que la muerte nos separe. Okay. Ahí tenemos factor biológico. No se tenían, si bien no se conocían antibióticos, también podríamos decir que estaba la parte de lo que utilizaban ellos ya las hierbas. O sea, el avance médico ha sido desde siempre, ¿no? Pero también tiene que ver, uno, con la parte de las guerras, Uh-huh. ¿no? La gente moría más. ¿Quiénes morían más? Los hombres. Las conquistas. Ahora, también tendríamos que ver con las enfermedades. Justamente antes se daba mucho el que te casaras con tu primo, Uh-huh. ¿no? Eso hacía con tu primo, con tu hermana, el incesto. Aparte también como el ritmo de vida, como lo decía como lo decía Lupita, la tecnología nos ha ayudado mucho porque antes justamente por estar en el fogón, estar calentando y luego exponerte al frío o las cargas que hacían, la mayoría de los hombres hacían mucho trabajo de albañilería o trabajos rudos, pesados, jornadas largas. De hecho, yo he visto comparativos de las personas de la tercera edad de hace aproximadamente 10 años y las actuales. Las actuales ya no son tan encorvadas. Y las de antes, las personas de la tercera edad estaban encorvadas siempre. Porque pues obviamente las mujeres el estar lavando en lavadero, todos los pañales de todos los hijos y actualmente pues ya existe la posibilidad de aminorar esa actividad. Ok, sí, sí. Fíjense, por eso es importante la parte de la investigación. Si bien es algo que no muchos profesionales se dedican o nos dedicamos a la investigación, siempre es importante, hablando, por ejemplo, de lo que le decíamos, ¿no? De la epistemología, cómo seguir creando conocimiento para saber qué tanto sí o qué tanto no nos adaptamos, cómo. Y de alguna manera aquí el ser humano es el que nos está afectando. Y de todos los ambientes, ¿no? La parte, física, en la parte mental y en la parte cultural. También las culturas se adaptan y también las culturas mueren, ¿sale? Entonces, todo esto
siempre que hay un conocimiento que les digo, trátenlo de verlo hacia lo que estamos actualmente, ¿no? Ah, pues, ¿qué nos decía Darwin? Ay, sí, nos hablaba de la adaptación. Sí, pero ya viéndolo en un aspecto, puede ser otra teoría acerca de un paciente, no se está adaptando, le están faltando ciertas herramientas, puede ser un aspecto biológico, el psicólogo siempre está buscando alternativas de lo que puede estar pasando con el sujeto. Si bien, como bien lo hemos hablado, el sujeto nos va a llevar al camino, pero nosotros también tenemos que ver cuál es la teoría que más apega al sujeto, ¿no? Y una básica, la adaptación. A veces uno dice, hablan del duelo, por ejemplo, y hablan, no, de la pérdida y de las etapas del duelo, etcétera, etcétera, pero nadie habla de si es bueno adaptarse o no adaptarse, si es un dolor que se quita o no se quita, ¿no? O cómo lo quiere llevar la persona. Entonces, todo esto, estas partes nos ayudan, ¿vale? Ahora, dice, en 1858, el origen de las especies. Los individuos tienden a multiplicarse indefinidamente, pero los recursos son limitados. ¿A qué se refiere esto? Los individuos tienden a multiplicarse indefinidamente, pero los recursos son limitados. En Pues sí, que tenemos esa descendencia. población, Perdón, primero Abby y luego ¿quién era? ¿Mari? yo, Lucero, Ah, Lu. Si quiere primero Lucero. A ver, Lucero. este, eso pasa principalmente por la sobrepoblación y pocos cuidados de recursos normalmente. Ujú. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tenían nuestros abuelitos o bisabuelos? 10, 15. Aproximadamente más de 10. 15. 7, ¿Todos vivían? Por lo menos sí tenían un muertito. Sí, acá se murió uno de mis tíos, bueno, dos. Uno porque tenía lombrices y mi abuela no sabía, o sea, mi abuela pues tenía como 800,000 hijos y ese niño, las lombrices se le fueron al cerebro y ya, así nomás. Ok. Y a Ah, otra señora lo mordió su hijo, un perro con rabia en ese entonces, pues. ujú. ¿Eso qué nos quiere decir, Abby? ¿Mande? ¿Eso qué nos quiere decir con base a lo que tú también traías? Que pues al final del día, pues como los recursos, para empezar, como los recursos eran limitados bueno, siguen siendo limitados, pero en ese momento era con base a la ciencia, a la medicina. Entonces, como no había recursos de medicamentos, y aparte el recurso de la mamá de abarcar a mucho, también eso influyó en que fuera disminuyendo la multiplicación del ser humano, el tener más nacimientos. Ujú. Incluso ahora, ¿no? Uno lo piensa, ¿quién se va a aventar 5 o 6 hijos? Sí los hay, No. sí los hay, Sí. pero la tendencia Todavía, ahorita está en 2, 3, a lo mucho. Está pasando otro fenómeno ahí, pero ya luego les contaré el otro fenómeno de los que ya no quieren tener hijos y pasó en Europa, también está interesante, pero bueno. Diferencias entre individuos, solo pueden reproducirse los mejores dotados. Y aquí habla de la selección natural, chicos. Y tiene que ver, por ejemplo, también en cómo elegimos parejas. Aquí hay, independientemente de la parte psicológica, la parte instintiva, recuerden, vamos a ir a los animales. ¿Cómo eligen los animales pareja? Al que consideran el más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para procrearse. ¿Para procrear qué? Hijos Más vida. más sanos y más fuertes. ¿Vale? Parte de la teoría biológica es que nosotros elegimos por el olor, en la parte biológica. Ujú. El olor y la visión, ¿no? Sabemos personas fuertes, el olor va a nivel inconsciente.
porque son olores que ni siquiera nosotros podemos alcanzar a percibir de manera consciente, ojo, pero lo estamos haciendo, lo decíamos anteriormente. Nuestro cerebro está percibiendo todo el tiempo situaciones, olores, colores, sensaciones, etcétera. Pero el cerebro tiene que hacer un filtro para que llegue solo cierta información a nuestro cerebro. Si no fuera así, nos volveríamos locos. Entonces, cuando elegimos, sí tiene que ver también un tema de olores. Ahora, por eso sacaron el tema de hormonas. ¿No los han escuchado? Perfumes con feromonas y no sé qué, ¿no? Porque hay tendencia de esto. A nivel biológico, pues nosotros elegimos, o la teoría nos dice que elegiríamos a quien va a ser el mejor proveedor. Y son las mujeres las que eligen, ¿eh? Ay, sí, a nivel naturaleza, a nivel naturaleza. Véanlo, vean estos de Discovery Channel y van a ver que ¿quién elige a hembra? ¿Mm? Abby se ríe. Sí, dice Abby, como, ay, ya, ya, ay. Es que a veces nuestra naturaleza nos hace escoger. Esa es nuestra psicología. Eso es la psicología. Esa es nuestra psicología. Nuestra mente es la que nos hace elegir cada cosa, pero ahí es cuando vemos si somos evolucionados o involucionados. Pero a nivel biológico sí tendríamos que elegir, o se pretende que miramos a que consideramos que es el más fuerte. Y todas así se quedaron calladas. Bel suspiró. Había así como, y Mari como que sorprendida, y Lu como diciéndose. Alguien así de, como dicen, ¿no? Lomo plateado, pecho peludo, maestra. Ajá. La verdad, pues, y es que sí decían que, por ejemplo, los hombres se basaban en las caderas de las mujeres, y las mujeres nos basamos como en el hombre que se ve así como a simple vista sobreprotector y así pues ancho o algo así, no sé, algo leí, no recuerdo bien la elección de una mujer, pero sí del hombre con las caderas anchas. ¿Han escuchado que los hombres son más visuales? ¿Son qué? ¿Más visuales? Sí. A ellos el amor le entra por la mirada, Ajá. y las mujeres no, No, somos auditivas. ¿no? Entonces, desde ahí, pues hay una diferencia entre cómo ellos ven, efectivamente, ellos que ven normalmente. Cuando a un hombre se le va la mirada, vamos a ver a uno tan cínico, ¿qué es lo que ve? Los Las caderas. atributos Las sexuales pompis. de la mujer, ¿no? Pero el inconsciente, o bueno, en estas teorías diría que él lo que está revisando es que sea una buena Madre. creadora. Más allá de madre, o sea, que tenga las condiciones ideales para para dar vida. Ujú. Que antes que se ha ido modificando este contexto, porque antes, ¿cómo eran las mujeres? ¿Cómo las ponían? Con cadera, si no eran muy grandes, eran cadera. Sí. La parte, los pechos grandes, ¿no? De alimentación. Y se ha ido modificando, ¿no? Ahora ya son flaquititas, flaquititas. ¿Sale? Entonces, pero a nivel biológico, ese instinto, por eso dice Darwin, ese instinto está ahí. Ese instinto está ahí. Que ahora, a diferencia, ¿qué nos hace diferente de los animales?